Hola, vamos a platicar sobre cómo prevenir los malos tratos y los abusos en las personas adultas mayores con padecimiento de Alzheimer. Y quisiera empezar por hablarles de algunos conceptos sobre esta problemática del maltrato. Y Sánchez del Corral dice que los abusos y los maltratos son acciones u omisiones, entendiendo por omisiones aquello que sabemos que tenemos que hacer, de los apoyos que tenemos que darle a una persona y que no los hacemos, que no los cumplimos, y que esta falta de actividades o las acciones o los malos tratos pueden ser intencionados o no, y que además causan un daño en el aspecto psicológico, en lo emocional de la persona, y también puede causar un daño físico. Estas acciones pueden realizarse en tres contextos diferentes y podemos observarlos dentro de la familia, en instituciones y además en la comunidad. Algo importante que menciona es que esto vulnera la autonomía de las personas adultas mayores. ¿Qué entendemos por autonomía? Es la capacidad que tenemos todas las personas de tomar decisiones con respecto a nuestra propia vida. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos hacer con nuestra propia vida? Es la toma de decisiones. Los maltratos también vulneran cualquiera de los derechos de las personas adultas mayores y podemos hablar de diferentes formas de maltrato, como es el maltrato físico, que tiene que ver con aquellas acciones como golpes, pellizcos, y que pueden provocar lesiones en el cuerpo de la persona adulta mayor y que son evidentes. Tenemos también el maltrato emocional, que tiene que ver con humillaciones, con insultos, ¿sí? Con no hacer caso a la persona adulta mayor, con no tomarle en cuenta para tomar decisiones, para participar en las reuniones familiares. Y esto, por supuesto, deja un daño emocional en la persona, ¿sí? Que podemos verlo en personas deprimidas, en personas que se aíslan. Podemos también hablar del abuso económico en las personas adultas mayores y que tiene que ver con quitarles su dinero, ¿sí? Con hacerles firmar documentos, aprovechando a lo mejor de alguna situación, con alguna problemática mental que tenga el adulto mayor, y que podamos engañarlo para que firme algunos papeles de propiedades, ¿sí? O algunos papeles de estados de cuenta. Podemos hablar del abuso sexual, que tiene que ver con obligar a la persona adulta mayor a ver fotografías, imágenes o películas, ¿sí? Que tengan este contenido sexual, pero que él no quiera verlas, ¿sí? Otro tipo de abuso es la negligencia, que tiene que ver justamente con no hacerse responsable o no cumplir con aquello que sabemos que tenemos que proporcionarle a nuestro adulto mayor, y que tiene que ver desde el alimento, proporcionarle sus medicamentos, darle atención, ¿sí? Y sabemos que tenemos que hacerlo, pero no lo hacemos. Bueno, estas son algunas formas de abuso y maltrato. Ahora una pregunta, ¿por qué surgen los maltratos? ¿Por qué se dan? ¿Qué factores existen que pueden propiciar esta situación en las personas adultas mayores? Y podemos encontrar al respecto diferentes factores, y los podemos encontrar en las personas adultas mayores y en los cuidadores. ¿Qué podemos ver en las personas adultas mayores que puedan estar como estos factores, como pequeñas situaciones que puedan generar malos tratos? Podemos encontrar en los adultos mayores algún deterioro físico relacionado con la audición, relacionado con la vista, ¿sí? O podemos también encontrar que existe dependencia del adulto mayor, dependencia económica, dependencia de vivienda por parte de sus hijos, ¿sí?
O podemos encontrar adultos mayores aislados o con alguna enfermedad crónica. Y pueden estar otras situaciones como el quedar viudo, puede ser también un factor de riesgo en las personas adultas mayores, ¿sí? La baja autoestima, tener un cuadro de depresión, y que esto de alguna manera están como factores de riesgo. En el caso de los cuidadores, cuando existe alguna dependencia del adulto mayor de otra persona, podemos encontrar como factor de riesgo la sobrecarga del cuidador, ¿sí? Que el cuidador tenga alguna enfermedad crónica que no le ha permitido que no se ha permitido controlar por cuidar o brindar atención al adulto mayor. Hay muchas cosas que cambian cuando un cuidador proporciona apoyo a una persona adulta mayor. Puede aislarse de sus amistades, puede perder su trabajo y bueno, cambiar el contexto, ¿sí? Todas estas cuestiones que vemos en el cuidador y en el adulto mayor pueden fungir o aparecer como factores de riesgo para provocar situaciones de abuso y maltrato. Dentro de los factores de riesgo como las condiciones para generar situaciones de abuso y maltrato, sin restarle importancia a los que ya he mencionado, está el de las demencias, que es un problema que es muy común en las personas adultas mayores y que tiene que ver con un desorden en las funciones intelectuales de una persona que tienen que ver con la memoria, con el lenguaje y con el comportamiento. Las demencias siguen un proceso de deterioro y que al final pueden hasta disfuncionar a la persona adulta mayor. Algunas características de las demencias es de que podemos observar en las personas adultas mayores es un desorden en la estructura de su lenguaje, en la estructura de las ideas y alteraciones en su comportamiento. También podemos observar que tienen problemas para recordar eventos recientes, ¿sí? Y además también problemas para traer a la actualidad recuerdos muy lejanos. Una de las enfermedades muy comunes que aparecen en la vejez es el Alzheimer, que es una enfermedad que afecta una parte del cerebro que tiene que ver justamente con el control de estas actividades que les acabo de mencionar y que de alguna manera alteran los recuerdos, la forma de razonar, la forma de percibir lo que le rodea, la forma en cómo ordena y analiza eso que percibe y por supuesto también crea una dificultad para crear un comportamiento como respuesta al medio ambiente de la información que recibe, ¿sí? Como ya les mencionaba, en las demencias y en esta enfermedad de Alzheimer se da un proceso gradual y generalmente lleva a la persona al deterioro muy lentamente. Yo quisiera hacer aquí una precisión, ¿sí? Es muy frecuente y erróneamente a veces se hace que se confunde o cuando hablamos de una demencia o hacemos referencia al Alzheimer, hablamos de demencia senil. Yo quisiera aclarar aquí que no podemos hablar de una demencia senil porque las demencias no es un proceso natural que venga con el envejecimiento, ¿sí? No es algo que pertenezca a la vejez. Las demencias no respetan grupos sociales, ni género, ni grupo de edad. Entonces así como aparece en la vejez, puede aparecer en cualquier otro grupo de edad. Entonces no es algo que pertenezca o que venga junto con la vejez, que sea algo natural y que aparezca ahí. Entonces no podremos llamarle demencia senil, llamaremos demencia o en este caso enfermedad de Alzheimer. Algunos síntomas del Alzheimer son justamente esto que les mencionaba. Empieza a notarse un deterioro de la memoria reciente, un desorden en las actividades de la vida diaria,
problemas para hilar ideas, para hacer oraciones, para poder expresar lo que se quiere expresar, y esto provoca que en las personas se hagan oraciones más cortas. Podemos observar también que existe un abandono en el cuidado personal y en la higiene. También una desorientación en el tiempo y en el espacio, y puede ocurrir que la persona a veces no sepa ni por qué tiene el cuchillo en la mano o por qué tiene las llaves en la mano. Hay una desorientación. ¿Para qué sirven las cosas? ¿Sí? Es muy común que este tipo de síntomas se confundan o se adhieran a lo que es la vejez, ¿sí? Esto tiene que ver, esto no es gratuito, pues, puesto que tiene que ver con una idea social y aparte negativa que existe en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Y esta imagen negativa social que existe sobre la vejez nos lleva a pensar que la vejez está relacionada con el deterioro, con la disfunción, con el no poder hacer cosas, que nos empieza a fallar la memoria, que ya no nos acordamos tan fácilmente de las cosas, ¿sí? Pero esto es un error. Cuando nosotros vemos que es importante que nosotros, cuando observemos estos síntomas que les acabo de mencionar, debemos poner atención, porque significan cambios en la vida cotidiana de una persona que empieza a tener estos síntomas de Alzheimer, y no podemos dejar pasar desapercibido estas situaciones. Algo nos están diciendo estos cambios en la cotidianidad de los adultos mayores. Una vez que nosotros ponemos atención en estos cambios y que decimos, algo está pasando aquí porque mi papá todos los días salía a caminar al parque y ahora ya no lo quiso hacer, y vemos que pasa una semana y no lo vuelve a hacer, ojo, algo está pasando ahí. Una vez que nosotros percibimos estos cambios, es importante que nosotros recurramos a un especialista para que nos diagnostique qué es lo que está pasando. Podemos recurrir a un geriatra, a un neurólogo, ¿sí?, a un médico internista, a alguien especialista que pueda decirnos qué es lo que está pasando. Una vez que el especialista nos diga y nos corrobore que se trata de una enfermedad de Alzheimer o una demencia, ¿sí?, esto nos permitirá a nosotros conocer más acerca de la enfermedad. Puede causar mucho conflicto el que alguien nos diga su familiar, su adulto mayor, su padre, su madre tiene la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Puede desorientarnos, pero nosotros tenemos que buscar la parte positiva de esta información, de este diagnóstico, porque el tener un diagnóstico nos va a permitir tener mayor información sobre la enfermedad, es decir, qué es, cuáles son sus características y cómo voy a aprender a vivir con esta enfermedad en mi familiar. Nos permite también establecer expectativas. ¿Qué quiero hacer con mi adulto mayor? ¿Cómo lo quiero cuidar y cómo lo quiero apoyar? Y además nos permitirá organizar un plan de acción, un plan de apoyo para el adulto mayor que tenemos en casa con esta actividad. Tal vez ustedes se preguntarán, ¿hay un tratamiento para la enfermedad de Alzheimer? No, no lo hay, no hay un tratamiento, ¿sí? Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos hacer cosas para apoyar a nuestro familiar o pariente con esta enfermedad, ¿sí? Y esto es importante saberlo, que sabemos que podemos hacer muchas cosas, porque esto también, aparte de ayudar al apoyo del adulto mayor, apoyará y ayudará también a las actividades que pueda realizar el cuidador.